una buena melodía para arrancar el día de hoy. Amigos, buenos días. Buenos días a todos los que nos siguen en globaltv65.com y también, por supuesto, los que lo hacen en Periscope, en la página de Ender Arenas, enderarenas.com, también en el canal YouTube de Rojas y Arenas, y los que tienen la oportunidad de escuchar el programa en tuguarapa.com y Aycaracha, y los amigos de Telered en Oriente del país, Telered TV, y también los que tienen la oportunidad de recibir en sus casas la señal de Global TV a través de las compañías de cable que tienen a bien transmitir toda la programación de Global TV. Pronto estaremos con todos ustedes. Pronto. No hay una cosa que me gusta a mí que decir pronto. Mira, pero lo que sí me llamó la atención de todo lo que la prensa trae hoy, y por supuesto información que se generó ayer, primero es que el general Padrino López asume un rol protagónico en el país. Así ya se siente, por ejemplo, que cuando Padrino López habla, digamos... La democracia tiembla. Habla alguien que tiene cosas que decir, y además cuando Padrino López habla de golpes en proceso, uno le cree más a Padrino López que a Maduro. Sí, da la impresión de que Padrino López definitivamente asume la conducción del país y la responsabilidad de lo que en él ocurra, ¿no? Porque él es, digamos, en todo caso, el hombre que marca la pauta, y eso es obviamente importante. Por eso es que, a diferencia de otros ministros de defensa militares, porque hubo un ministro de defensa civil, el único que creo que conoció la historia de la Venezuela moderna, de reciente, digo, es Padrino López, que va al programa de José Vicente Rangel a lanzar proclamas, además, a poner las cosas en orden, a decirle a la gente de qué se trata. Pero sin embargo, Padrino López no se refirió a un artículo que escribió Toby Valderrama y creo que Aponte, que ellas son dos como Tintán y Marcelo, ellos son dos, y que siempre escriben a cuatro manos, y entonces ellos dijeron que lo que salía era un golpe, porque consideran que la contrarrevolución la encabeza Maduro con sus actos, pues, y no dejan de tener razón, de verdad, no dejan de tener razón. Y Maduro habló de golpe en proceso. Y hoy, como cosa curiosa también, vemos en el Diario Nacional unas declaraciones del Partido Comunista, de un señor Euses, que dice ser el secretario sindical nacional del Partido Comunista, es el partido de los camaradas, el partido que en Venezuela ha representado los intereses de Stalin, diciendo que la paz requiere violencia revolucionaria. Yo prefiero que usted, como especialista en cuestiones de Estado, usted era profesor de teoría del Estado, y un hombre justamente que sabe lo que significa la violencia, a pesar de que todo el mundo sabe que usted no es tan violento como la gente cree. No, yo no soy violento. Ayer me dijeron que usted estaba violento. No, yo soy hombre de paz. A mí me dijeron que usted que ayer estaba violento. Yo digo, ¿quién mejor que Ender Arenas para explicarle a ustedes qué significa la violencia revolucionaria como partera de la historia? Y lo malo de eso, Arenas, es que ya los ginecobstetras reemplazaron a las parteras. ¿Cómo se diría eso en el lenguaje de hoy? La violencia como ginecobstetra reemplazó la violencia partera. Sí, la violencia, la violencia como pero partera. la violencia partera era buena, era mucho más, como te digo yo, más afectiva, ¿no? Porque la comadrona era alguien que vivía cerca, pues, y que te conocía, ¿no? Y que hasta sabía el tamaño de la barriga de la mujer. Sí, claro, y era amiga de la mujer. Era amiga, pero entonces, claro, cuando el hombre aquel habló de la violencia... Yo nací por partera. Tu partera, que se te nota. Sí, yo nací por partera. Sí, porque cuando lo que nacen con partera, el cabello le es más lacio. Yo nací por partera, es decir, yo nací en una casa. Pero hay un tipo que nació en una ribera del Arauca, Vibrador. Claro, y del otro lado también. Del otro lado. El que nació del otro lado. No, la que nació del otro lado, dicen que la que nació del otro lado es ella, pero él también. Sí.
Mira, alcánzame ahí ese periódico que te acaban de traer, versión final. Pero de verdad, Arenas, mira, tú ves que háblanos de danos una pequeña clase en 4 minutos de lo que es eso. En 1890, en 1891, Engels escribe un maravilloso prólogo a la lucha de clases en Francia. Ese prólogo es increíble, interesantísimo, porque marca un parteaguas en la línea que había venido siendo los revolucionarios y la línea de la socialdemocracia. Y Engels dice, chicos, nos equivocamos, tanto Marx como yo, la historia nos dio un mentir. Nos dio un mentir porque el enfrentamiento y la confrontación violenta lo que hizo fue atornillar en el poder a los que siempre han estado en el poder. ¿Y por qué? Bueno, por una razón muy sencilla. Mira, la naturaleza del ejército cambió y se implementó el rifle Winchester, que es el que usaban los vaqueros para matar a los indios una y otra vez. Y la vía que nos proponemos, dice Engels en aquella oportunidad, es la vía electoral. La vía electoral, dice Engels. Y esto es así porque nosotros, obviamente, hemos ganado terreno en el Parlamento y da toda una clase de cómo la violencia, en el caso muy particular de Europa y especialmente en el alemán, lo que trajo fue retroceso en la vida de ese país. Ahora, el Partido Comunista Venezolano es un partido mínimo, muy mínimo, y la revolución hoy la revolución chavista, es una minoría. Se supone que la violencia revolucionaria se va a implementar cuando la vanguardia revolucionaria encabeza ¿cómo se llama?, a las masas. Pero hoy las masas no están allí, las masas se fueron, las masas no están en el rumbo de la revolución, las masas están del otro lado. Y obviamente, ¿con qué pueblo se va a hacer la revolución, la violencia revolucionaria? En todo caso, en este particular caso sería la violencia fascista, la de los grupos paramilitares organizados, la de los cuerpos de seguridad superorganizados, el ejército organizado, la FARC. Padrino López lo ha anunciado varias veces, el propio presidente Maduro lo ha anunciado varias veces. Es decir, aquí no hay camino para la violencia revolucionaria. Incluso, ayer nosotros presenciamos en las calles una multiplicidad de manifestaciones violentas. Y hay que decirle a la gente, la vía es la vía electoral. Ahora la gente tiene que estar en la calle, tiene que estar en la calle con irritación. ¿Me permites una pequeña interrupción? Primero, quería complementar lo siguiente, que una vez que estos caballeros hablan de la violencia para conseguir la paz, y no basta rezar. No basta rezar. Dicen ellos que en Venezuela no hay descontento social. Lo dice, mira... Ese señor vive en Narnia, ¿verdad? Vive en Narnia, se llama, dirigido por... Yo quiero que esto se convierta hoy en un programa muy didáctico, porque el de ayer fue un programa de agitación. El de hoy debía ser de propaganda, pero no lo va a ser un programa didáctico para mañana hacer el de propaganda. Hoy es el de apaciguamiento. Pero hoy vamos a hacer un programa didáctico. Dice, en el Partido Comunista, PCB, PPT y UPB, ZK y ZY. ¿Y INAN? INAN. Coinciden con el ministro de la Defensa. Oigan esto, porque yo cuando digo que a Padrino López es el que está en la volada. Yo no digo lo que digo. A Padrino López es el que hay que seguir. Padrino es el gran padrino, el hombre que sabe lo que pasa. Cuidado con la cabeza de caballo en la cama. No sé. Dicen que yo estuve leyendo ayer a Mario Puzo. Ah, bueno. Bastante rato, en las 4 horas del corte eléctrico, los pasé leyendo los entresijos del Padrino, como lo cuenta Mario Puzo. Dice, en el PPT, PCB y UPB coinciden con el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, en un supuesto plan desestabilizador y duda de un descontento social contra el gobierno. Duda de un descontento social contra el gobierno. Y yo te pregunto a ti, ¿dónde viven estos señores? Yo vivo en un país llamado Narnia, que es gobernado por un león. No lo en el Caracas, es gobernado por un león. Porque en verdad, yo creo que la gente del PCB, de UPB, de INOS, INAN, MAP, no están en el país. Porque había que ver la gente ayer, Maracaibo, que por lo general es un pueblo pacífico. Que es un pueblo pacífico que vive mamando gallo.
Ayer tuvo que levantarse, ir a las calles y a protestar. Paséese la dirección del Partido Comunista por las calles de Maracaibo para que ustedes vean la cantidad de basura, de troncos, de cauchos quemados, porque la gente está irritada porque se le fue la energía eléctrica por 24 horas, 48 horas. Nosotros tenemos un amigo que tiene 48 horas sin energía eléctrica. No, y en muchos lugares de Maracaibo aún no se ha restablecido el sistema. Ahora, 500, entonces el señor Arias Cárdenas dice que es por la naturaleza. Tengamos paciencia, porque obviamente las fuerzas de la naturaleza no las podemos gobernar. Pues resulta que no es por culpa de la naturaleza. Esto es una responsabilidad de ustedes, porque ustedes deberían haber hecho las inversiones que había que hacer y darle mantenimiento. No, tres años, Francisco. Pero Arias sabe, ahora, tú no le puedes pedir a Arias que salga a decir lo que dijo José Vicente. Lo que dijo José Bicentenario Rangel. ¿Qué dijo? Rangel dijo que primero que el problema de las medicinas, el problema de los alimentos y el problema de la inflación eran muy graves. Y lo más grave de todo es que el gobierno no tiene un discurso esperanzador. Claro, en el lenguaje de Rangel, que tiene que tener mucha mesura, eso suena duro, pero Arias no puede decir esas cosas, porque Arias tendría que comenzar por hacerse una autocrítica. Sí, y no la hizo, porque fíjate, Arias no tuvo el valor de increpar a los sultanes del Ávila para que no castigaran tanto al Zulia por los cortes eléctricos, porque en el Zulia el calor es muy fuerte y algo nos debía tocar a nosotros, ¿verdad?, por haber producido una inmensa riqueza, no solamente con el petróleo, sino con toda la actividad económica que se desplegó en el Zulia y se sigue desplegando en el Zulia, a pesar de los intentos que hay por acabar con el Zulia, porque de verdad... ¿Tú crees que esa gente le tiene odio al Zulia? Yo creo que al Zulia... Mira, al Zulia le empezó a tener mucha rabia a Guzmán Blanco, y en eso han coincidido mucho, porque también los zulianos han dejado que desde el centro los maltraten, pero desafortunadamente para la pequeña camarilla que gobierna en el centro, ya no se trata solamente del Zulia, se trata del resto del país. Sí. No, estamos de acuerdo en eso. En el caso de Arias hoy nos pide además, ojo, que gracias a él se suspendió la cuestión del corte de electricidad de 12 de la noche a 4 de la madrugada. Pero si la prensa y los medios ayer salían, la gente ayer en Maracaibo, la sede principal de Corpoelec, la sede técnica de Corpoelec, está situada en una zona que llaman Amparo. Desde tempranas horas de la mañana, la población, acompañada de los dirigentes de Maracaibo, del sector de Un Nuevo Tiempo, estuvieron allí presionando por la cuestión de la electricidad. Y luego salió el señor, que no me acuerdo el nombre ahora, y le dijo, bueno, ustedes tienen razón, vamos a tratar de hacer esto. Eso lo logró la población. Ojalá y Arias lo hubiera hecho, porque si ustedes saben quién quiere que Arias triunfe, yo. Porque yo tengo que reconocer que yo una vez me entusiasmé con Arias, porque yo me entusiasmo con el primero que pasa. Menos mal que fuiste hombre. Menos mal que fui hombre, sí. Porque de haber sido otra cosa... Muchacho, estuviera llena de muchachitos. Estuviera llena de muchachitos. Pero yo me entusiasmé con Arias y yo quisiera, a pesar de todo lo que de Arias se dicen, que es verdad. Que es verdad. Todo lo que dicen de Arias es verdad. Es verdad, que es un tipo... Pero tú te entusiasmas. No, porque Arias, mira, chicos, la muestra de la incapacidad de Arias estuvo en dos momentos. Uno, cuando viéndose desbordado por la inseguridad, por el AMPA, por la criminalidad, él dijo, me convierto en jefe de la policía. Y después nombra a Viallo Parisi, que dicen algunos que es un buen policía, y a mí no me consta que no lo sea. Pero él mismo dijo después, me critican porque coloqué a un policía de derecha, pero es que coloco a los de izquierda y no sirven para nada, lo dijo Arias. Era un momento de desmarcarse. Después habló del Marita, incluso mandó al rector de la universidad, Arias Cárdenas, en un momento de rabia, de ira. Le dijo al rector de la universidad que él era tan delincuente que tenía que irse a estar en el Marite. No lo mandaba director del Marite. Lo mandaba preso. Preso. Bueno, y con todo eso, después Arias comienza a devolverse, ¿no? Entonces, claro, la gente sabe que Arias no es solamente
un gobernante que no sabe para dónde va, porque él no lo sabe. Arias no lo sabe, porque Arias piensa mucho en la presidencia de la República y él no sabe, que él no quiere darse cuenta que, ni en la oposición lo quieren, ni lo quiere Falcón, ni lo quiere el gobierno. Y entonces él, por supuesto, está rodeado de un grupo de funcionarios que no están interesados en resolver los problemas del Estado. Porque si tuvieran interés en resolver los problemas del Estado, los funcionarios de Arias pudieran acompañarlo en su función de gobierno, en la gestión de gobierno, pero no lo hacen. No lo hacen porque ese no es su interés. Entonces, obviamente, con un gobernante así, yo quisiera que Arias triunfara, porque si Arias hace las cosas bien. Mira, lo último que hicieron en estos días fue que dijeron que iban a repartir la harina de maíz, la harina de trigo. En 2 meses estamos. Y entonces resulta que no se supo después, cuando aparecieron los intermediarios de la harina de trigo, se hicieron los locos. Se hicieron los locos. Y los diputados del Consejo Legislativo del Zulia, no es que se hacen los locos, es que desde hace tiempo no hacen absolutamente nada. Lo único que hacen es salir, cuando alguien dice, Pablo Pérez está bien en las encuestas, sale Labrador y otro más a decir que Pablo Pérez es un corrupto. Y vamos para Caracas a llevar la cosa contra Pablo Pérez. O cuando aparece alguien diciendo que Rosales que Rosales fue el mejor gobernador que ha tenido el Zulia, entonces ellos salen a decir que no, que fue la primera gestión de Pancho, que esta no sirve, pero que la anterior sí. Entonces ese Consejo Legislativo está ahí de adorno, de verdad, de adorno, y ellos no se dan cuenta que la gente los está mirando, que la gente sabe de su ejecutoria. En las elecciones de diciembre, que ya prácticamente están aquí, ya estamos a mitad de año, casi. Ya estamos a mitad de año, claro. Estamos saliendo de abril, ¿verdad? Estamos en abril. Hoy es 26 de abril. ¿Quién se llevó al mes de abril, chico? ¿Quién se lo llevó, por cierto? Hay una canción. El padre Palmar. No, el padre Palmar, no sé, casi se lo llevan a él con aquella mentirota que colocaron. Pero de todas maneras, Arias ha sido un pésimo gobernador. Vendió una idea de eficiencia y resulta que es sumamente ineficaz. Pero toda la revolución ha hecho eso. ¿Nos vendió qué? Nos vendió un mundo de felicidad, un mundo de eficacia, de anticorrupción. Y resulta que fue todo lo contrario. Mira, no ha habido un gobierno más corrupto en la historia del país que este. De verdad. Y uno tiene que decirlo con responsabilidad. Porque si nosotros comparamos las magnitudes de lo robado, uno se queda asombrado. Y colocándole un elemento deflactor. Exactamente, aún con la deflación. Aún a los precios de los 60. Todavía este gobierno se ha llevado una cantidad de dinero asombrosa. ¿Y por qué no dicen eso, chicos? Hay que decirlo. Pero no, está bien, yo estoy de acuerdo que tú lo digas, pero ¿por qué el gobierno no reconoce? Porque en el gobierno no todos son corruptos. Obviamente que no. Y en el partido tampoco. Pero ¿por qué la gente que no es corrupta en el gobierno y en el partido no es capaz de decir, mira, esto fue? Claro, lo dicen después que se van. A mí, créemelo, de verdad que yo siento no sé si pena o dolor. No es lo mismo. Hay personas que sienten dolor y pena. ¿Y tú sientes? Yo no sé si, yo tengo que diferenciar entre el dolor y la pena. ¿Pero tú sientes qué? No sé, puede ser dolor. Yo creo que es pena. Es pena, ¿verdad? La pena no se cura con fármaco. No se cura con fármaco. Y menos la pena ajena. La pena ajena. Porque la pena ajena se debe a la acción del otro. Sí, pero dicen que el agua de coco es buena. ¿Para qué? Porque como nadie sabe por dónde le entra el agua del coco, nadie lo sabe, chicos. Qué cosas, ¿no? Yo te voy a preguntar algo, de verdad. ¿Tú alguna vez en la vida te has puesto a preguntar? Porque ¿qué? Por ahí comenzó la filosofía. Los filósofos en Grecia, ya se conocía el coco, por supuesto, porque el coco es, bueno, milenario. Tanto es así que en esa época ya la gente la asustaban con el coco. Sí, y había algunos que corrían. No, pero es que no es el coco ese. Bueno, está bien, pero el que después, ¿por qué crees tú que se le llama coco y a esto también se le llama coco? Por los coquitos. Por los coquitos, porque el coquito es un misterio, ¿verdad? Mira, el coquito es un misterio. Mira, fíjate. ¿Tú te acuerdas que había un tipo llamado Diógenes, el de la lámpara? Sí, claro. Que dicen que se metía en un tonel. Que tanta falta haría ese tonel ahora para recoger agua, porque más agua no hay. Ahora, Diógenes lo hubiesen linchado ahora, porque mandaba una lámpara para arriba. Y además el tipo y que se afectaba solamente de un solo lado. Y se afectaba. Ese no era filósofo, era un loco. Pero bueno, la cuestión... Si hubiese habido carretero, le decía un loco de carretero. Sí, lo importante era fue que los tipos vieron el coco, ¿no?
Y entonces a él le hacen así y abren el coco, lo abren, arena, y descubren que el coco tiene agua adentro. Y comienza la discusión. ¿Cómo le entra el agua al coco? ¿Cómo le entra el agua al coco? Chico, pero es una buena pregunta. Mira, bueno, el caso es que esperemos que no esperamos nada. No, pero mira, Arena, no vamos a esperar entonces nada la de esa violencia, pero lo que te iba a contar es lo siguiente, el gobierno está planteando esas cosas por lo siguiente, porque es que los militares son los que dan los golpes. Claro, aquí no da golpe más nadie. ¿Y a quién le dan los golpes los militares? Bueno, hasta ahora la democracia. Al gobierno. Es decir, los le van a dar los militares al gobierno un golpe. Es decir, es donde yo creo que Padrino debería explicarnos mejor. Padrino debería ir todas las semanas al programa de José Vicente y tener unos 10 minutos para que él nos vaya explicando, porque es que yo no entiendo a Padrino López, por ejemplo, en cuanto a que Bolívar y Chávez son los referentes más importantes de los militares, de los ejércitos venezolanos. Primero, que no había ejército cuando Bolívar. Eso no es verdad. Y segundo, yo dudo que Bolívar, que fue capaz de liberar un montón de naciones y le quedaron algunas porque no dio tiempo, le hayan quitado un pedazo de tierra como se la quitaron a este ejército en la Guayana Esequiba. Se la quitaron, y no solamente se la quitó Guyana, se la quitó la ExxonMobil. Porque no fue, si ha sido... Yo creo que es mala la comparación, como decía mi abuela, sí. Es mala la comparación. No ponerlos al mismo nivel. Sí, es una cosa terrible. Porque Bolívar no solamente es el referente fundamental del ejército venezolano, es el referente fundamental de la nacionalidad venezolana. Vamos a decirlo con todas las palabras. Chávez fue un militar menor. Si no, lean el libro de Taís Peñalver, que recoge la vida militar de Chávez y la vida militar del ejército moderno venezolano. Claro, eso es verdad. Claro. Ahora, Chávez fue un militar menor. Ahora, vaya a saber por qué Chávez se erigió en el líder de finales del siglo XX y comienzos de este siglo. Bueno, mira, supo interpretar el sentimiento de la gente. Eso hay que preguntárselo a Santelí. El sentido de la gente. Hay que preguntárselo a Ochoa Antich. Sí, pero más allá de eso, Francisco, supo interpretar el sentimiento de la gente. No, está bien, pero ¿por qué una escuela militar que ellos controlaban, al general Peñalosa, a Santiago Ramírez, Carlos Santiago Ramírez, que eran los notables, y a José Antonio Olavarría? Hay que preguntarles por qué fue lo que pasó, porque estos señores nos tenían a nosotros, eran los notables. Sí, exactamente. Yo creo que ahí pudiera indagarse, es decir, por qué probablemente la generación de militares más brillantes, entre comillas, inclusive se dejó seducir por un militar menor. Chávez es un militar menor. Es decir, véanse el performance militar de Chávez para que se den cuenta. Inclusive el día del golpe fue el único que no alcanzó sus objetivos por allá, ni por acá, ni por aquí, ni por allá. No, y después tú ves las opiniones de Urdaneta Hernández, las opiniones del Chivo Acosta Chirino y las propias opiniones de Arias en boca de Alberto Garrido, para que tú veas que Chávez no es nada de lo que Padrino López dice. Pero Padrino es un padrino y nos vamos a la pausa. Amigos, aquí seguimos en esta Maracaibo, que en el estudio hay bastante, hoy hay aire acondicionado, un buen ambiente en el estudio. Ayer no lo había, no sabemos cuándo volveremos a tener. De hecho, de menos al ventilador, que había que soplarlo para que diera vuelta. Sí, había que soplarlo, pero Maracaibo amaneció muy calurosa hoy, muy calurosa y sucia, porque la gente ayer por su cuenta decidió impedir el paso de vehículos por las vías. El IMAU debe estar hoy recogiendo las basuras, porque si no, me temo mucho que si no las recoge el Tribunal Supremo de Justicia, que ya metió preso a Ceballos por no recoger la basura de San Cristóbal, mandará para el SEBIN a Evelyn. Entonces yo le recomiendo al IMAU que por ahora limpie las calles, las limpie y les ponga bonitas otra vez, que están haciendo un trabajo bueno lo de la alcaldía, que estaban recogiendo la basura y de verdad con cierta regularidad, y estaban además dándoles mantenimiento a los corredores viales, y eso le agradecemos a la alcaldía. Pero así mismo le decimos que tengan mucho cuidado, porque el Tribunal Supremo está ahí pendiente, de ellos. Mira, sí, bueno, te iba a decirlo, el caso de la Polar es gravísimo, que Polar piensa ya cerró 2 plantas, va a cerrar la de Maracaibo y la de San Joaquín, y
el gobierno se empeña en enfrentarse a la polar y se aprovecha de la cuestión con la regional para crear una especie de confrontación, porque mientras que la regional recibe, supuestamente recibe la divisa, a la polar se la niega. Ahora, la polar, mira, es la principal productor de alimentos en el país. Y ojalá que al gobierno no se le ocurra ponerle la mano a la polar, porque entonces sí es verdad que, como dice el dicho, se sube la gata a la batea. Porque hasta ahora el gobierno que controla más del 50% de la producción y distribución de alimentos ha fracasado en esa gestión y se apodera de la polar, que cubre el resto del mercado. La vamos a tener bien negra, porque hasta ahora lo que se ha demostrado del gobierno es una ineficacia en todos los órdenes. Bueno, valga decir que PDVSA es irrecuperable. A estas alturas no hay manera de recuperar PDVSA. Imagínense usted lo que ha significado este gobierno en los últimos años, que la principal industria del país, la que nos produce las divisas con las cuales vivimos, es irrecuperable. Imagínense la dimensión de la crisis de la que estamos hablando. Hoy hace un inventario, por cierto, ¿cómo se llama el economista que te gusta tanto a ti? Cañón Corto, ¿no? Eduardo Centey. Eduardo Centey. ¿Pero cómo lo llamas? ¿Por qué lo llamas Cañón Corto, chicos? Bueno, popularmente es conocido así, y a veces me olvida el nombre, pero Cañón Corto no se me olvida nunca. Eduardo Centey hace toda una lista de las cosas terribles que nos ocurren. Es impresionante. Él puede seguir, puede escribir 20 columnas más, pero es interminable la cantidad de desafueros que articulan este gobierno. Una cosa impresionante, porque la sistematiza desde la falta de agua hasta la falta de todo. Entonces, esto es un país que está pasando por una crisis de todo tipo. Entonces, es necesario que, por supuesto, el gobierno reflexione mucho sobre la relación con Polar, por una sencilla razón. Si Polar, si le caen encima a la Polar, te aseguro que a las 3-4 semanas la distribución del resto de los alimentos que pueden haber va a caer estrepitosamente. Bueno, mira, antes de decirte algo que sé que también te va a interesar mucho, quiero enviarle saludos a la señora Chacín, que ahora no tengo el nombre, en Boca Ratón, que está pendiente de nosotros por el Periscope. Ya sabe usted que puede seguirnos en Periscope, pero también me dice Alejandro Campos que si le pudiéramos indicar el sitio por donde ver el programa en vivo, vía web. Por supuesto que le vamos a decir que es globaltv65.com. Usted allí incorpora al programa en vivo. Eso sí, en Venezuela, por todos nuestros adelantos tecnológicos, la internet va detrás de todos los países, incluso de Bolivia, donde el inefable Evo Morales la utiliza para su guerra con el Imperio Romano y con el Imperio Español y con Imperio Pérez, que es la muchacha aquella que... No se llama Imperio. De Zapata. Imperio Zapata. Bueno, ya sabes, Alejandro, que puedes seguirnos en globaltv65.com, pero también puedes oír el programa en tuguarapo.com, en Aycaracha. Puedes también en YouTube tener la oportunidad del canal Rojas y Arena. Y bueno, Alejandro, muchas opciones tenemos. Y algún día, Alejandro, cuando ya la internet haya sido superada por otra red más rápida y de menos control, y la CanTV no controle esa red, a lo mejor dejamos la transmisión por los canales regulares de la televisión en la actualidad y nos convertimos en un fenómeno global. Pero por ahora, recuerdo los saludos a la señora Chacín y a todos aquellos que nos siguen en el interior del país, que están preocupados porque ayer yo tuve una discusión fuerte con Arenas en el programa de radio. Y fíjese que por una tontería, porque la gente me escribe y me dice, en la mañana muy contento, tú regalándole carros a Arenas, y en mediodía peleando por el carro de Guevara. Yo le dije, pero no peleamos por el carro de Guevara, peleamos por elementos sustanciales, elementos cardinales en la manera de abordar la crisis nacional. Y dice, bueno, está bien, pero ya se pusieron, sí, ya estamos de acuerdo, ya... Hoy pudimos ir muy temprano en la mañana, nos llegaron las panelas de San Joaquín, junto con unas cachapas de allá de Huigüe.
Venezuela sí es grande. Mira, amigo, no, yo lo que te quería decir es lo siguiente. Tú sabes que en Venezuela había un personaje que yo no sé de dónde salió. De verdad que en Venezuela, algún día, uno de los historiadores nuestros, con mucho mejor dotado, tendrá que escribir de dónde vinieron los hombres de la revolución, porque nadie sabe de verdad. Por ejemplo, ¿de dónde vino Diosdado Cabello? Entonces, este vino de tal parte y tal. Diosdado era militar. Bueno, está bien, pero que lo vaya sustanciando y lo vaya colocando en un sitio para acordarnos luego de dónde vinieron los próceres de la revolución. Entonces, Diosdado Cabello, ¿de dónde vino, por ejemplo, Nicolás Maduro? ¿De dónde vino Héctor Navarro? ¿De dónde vino Aristóbulo? Bueno, de Aristóbulo todos sabemos que viene de Acción Democrática, que pasó por el MEP, tuvo en apertura, como en 17 partidos antes de caer en este último. De Aristóbulo sí sabemos, el historiador no se moleste con Aristóbulo. Pero, por ejemplo, hay que saber dónde vino Jagua. ¿Quién es Jagua? ¿Cuál es su cuestión? ¿De dónde viene Marcos Rodolfo? ¿De dónde viene Osorio? ¿De dónde viene Padrino? Es un poco para saber efectivamente qué pasó con ellos. ¿De dónde viene el que me interesa mucho, Arreaza? Sigue nombrando. Con la sección de Arreaza, casi todos los que han nombrado vienen del sector militar. Uy, qué raro, ¿no? Sí, mira. Pero podía decir, ¿de dónde viene Silvia Flores? ¿De dónde viene Iris Varela? ¿De dónde viene esta muchacha Maripili Hernández? Héctor Rodríguez. ¿De dónde viene Héctor Rodríguez? Es decir, un poco para que la gente sepa, porque esta muchacha también, Hiroshima, sí. Los venezolanos tenemos que saber de dónde vienen nuestros héroes, porque yo, por ejemplo... Usted puede decir que vienen de la Loma. Pero ya vienen los cantantes. ¿Y tú qué crees que ha hecho esta gente durante 17 Porque años? yo, por ejemplo... reafirmé mi condición de oriental el día que me enteré que Mariño había sido un gran luchador que no era del gusto de Bolívar y tampoco de los Monagas. Y mucho más reafirmado cuando me enteré que a pocos kilómetros de las costas margariteñas había nacido nada más y nada menos que el mariscal Sucre. Y sí, yo, tú vienes de esa zona, por supuesto. de Bermúdez, entonces, como un Mariño, muchacho, Sucre. como un joven, cuando le toque, por ejemplo, hablar de sus héroes, y le diga, ¿de dónde viene Arreaza? ¿Quién? Arreaza. Arreaza no tiene biografía. Y a lo mejor van para Wikipedia y no lo consiguen. No, sí se consigue. A lo mejor no lo consiguen, Arena, porque... Arreaza es director de cine. No. Sí, señor. Sí. La primera película que él hizo, que fue un gran éxito, Ajá. pero de taquilla. Sí, de taquilla. Porque los huevos se venden a 420. El cartón. El cartón de cartón, huevo. No digo Esa los fue la huevos. primera película. No, los huevos no. Cuando los no huevos, se tiene que se pueden vender. Sí, señor. Mira, esa fue la primera película que nos dirigió Arriaza, o sea, que dirigió Arriaza. Una extraordinaria película que tuvo poco tiempo en cartelera, porque enseguida los huevos se fueron a 2.000 bolívares. Ajá. Esa fue la película, es decir, fue un éxito de taquilla mientras duró 2 días, pero después desapareció de las carteleras venezolanas. Y ahora nos dirige otra, ahora nos introduce una nueva película. Sí, la película de ahora de Arriaza es aumentaremos la producción de medicina. Exactamente. Oye, pero digo, en estos días también dijo Maduro, algo que a mí me preocupó mucho, ¿no? Porque Maduro dijo, vamos a exportar vehículos. Chico. Pero es que yo creo que esta gente se la pasa siempre con Aristóbulo. ¿Por qué con Aristóbulo? Porque Aristóbulo es el de las lumpias. El que la vende. El que la vende. No, oye, ¿verdad? Vamos a exportar. Este dice, sabiendo que los laboratorios se han marchado porque tienen una deuda de $3.700 millones. A lo mejor está pensando en el $1.400.000. Pero es que los cubanos no tienen, millones no tienen medicinas para ellos. Bueno, pero a lo mejor está pensando en eso, ¿no? Y entonces este señor, el de los huevos, porque hay que llamarlo así. Entonces, imagínate tú que, por ejemplo, cuando se vaya a recomponer la historia. Vamos a llamarlo como decía mi abuelo, Arriaza, el hombre de las yemas. El hombre de las yemas. Cuando se vaya a recomponer la historia, por ejemplo, que usted le diga, ¿de dónde viene fulano de tal? Porque hay algunos sí que se sabe, pero no mucho, ¿no? Por ejemplo, Alberto Garrido se concentró en decirnos quién era Arias. Pero, ¿de dónde vienen ellos? Pues, ¿de dónde vienen esos próceres? Porque al final los muchachos van a preguntar, no ahorita, sino dentro de 100 años, cuando ya la revolución siga triunfante y ya no queden avenidas, no queden postes de luz, no queden industrias, y estemos en el proceso de alcanzar el máximo de haber llegado a la caza, la pesca y la recolección.
que sería ese sería, digamos, cuando la revolución nos lleve a la caza, la pesca y la recolección, ahí es donde podemos determinar el éxito de la revolución. Sí, ayer decía un comentarista de televisión chavista que hay que volver a como se hacían antes las arepas y todo lo demás, con maíz pilado y moler el maicito y hacer las arepitas de esa manera, si es que desaparece la polar, pero la polar no va a desaparecer por arte de magia, la polar va a desaparecer porque obviamente no le dan las divisas para comprar la materia prima, ese es el sentido. Ahora, ¿de dónde sale esta gente? Mira, ¿de dónde salen los que nos gobiernan? Una parte importantísima del gabinete y del gobierno viene del sector militar, lo cual nos habla mucho del mito, además casi refundado por Chávez, sobre la eficacia militar. Eso es un mito. No, los militares han demostrado, mira, primero, los militares son formados para defender la república, claro, y esas cosas, pero también los militares son formados para dar golpes. Fíjate tú que en las escuelas militares se estudia Acucio Malaparte. Malaparte. Claro, y se estudia Acucio Malaparte porque dicen que es un teórico de los golpes de Estado, pero en Venezuela hemos tenido 3 o 4 golpes de Estado en los últimos años y todos han fracasado. Fíjense, por ejemplo, en el 92 fracasó el golpe de Estado que dio Chávez y su grupo. Más adelante, en noviembre de ese año, otros militares dieron un golpe de Estado y fracasaron. El 11 de abril del 2002 dieron un golpe de Estado y fracasaron. Y después hubo otro golpe y también fracasaron. Entonces, los militares venezolanos, de verdad yo creo que los militares venezolanos han sido reprobados todos en esa cosa de dar golpes de Estado exitosos, porque no lo hacen bien. Yo pienso, por ejemplo, que los militares venezolanos deberían contratar militares de otra parte que dieran los golpes de Estado por ellos. Y entonces ellos después asumir el poder. Bueno, a lo mejor te hicieron caso porque ya hay muchos cubanos aquí en el país. Bueno, pero los cubanos no vienen a dar golpes, sino los cubanos vienen a proteger de los golpes. Pero yo le digo a los gobiernos venezolanos, mira, a los gobiernos venezolanos no se preocupen por los golpes, porque los militares venezolanos no saben hacer eso, no saben. No deben saber hacer otras cosas también, porque los han puesto en muchos cargos y en casi todos fracasan. Mire, le hablo de Isea, de García Plaza, de Carlos Osorio, de Mota, porque Mota Domínguez no es ningún. Bueno, Jesse Chacón. Y de la cantidad de militares que han sido gobernadores, bueno, incluyendo el que tenemos ahora exacto, aquí en Zulia. Entonces los militares venezolanos deben saber mucho de artes militares, pero como Venezuela no va a guerra, entonces no prueban lo que saben. Fíjate tú, lo único que deben saber es cuestiones de artes de la guerra, pero como Venezuela, entonces yo propongo que hagamos la guerra. Que hagamos una guerra contra alguien, pero que la vayamos a ganar, porque yo siempre recuerdo, Arenas, que cuando los colombianos eran enemigos de la FARC, cuando Santos era enemigo de la FARC, Santos decidió atacar a Raúl Reyes, que era uno de los jefes de la FARC, uno de los jefes verdaderos de la FARC. En Ecuador, el presidente Chávez, molesto por la actitud cobarde del gobierno de Santos contra la FARC, porque los agarraron durmiendo y este tipo estaba en pijama y acompañado, ¿no? Entonces Chávez ordenó en un aló presidente al ministro de la Defensa de la época que moviera 10 batallones para la frontera, y resulta que el hombre ni tomó el celular ni se levantó de la silla, ni siquiera hizo monota. Entonces dije yo, no, este militar ni para esto sirve tampoco. La experiencia con los militares ha sido muy mala. No, yo creo que para golpe de Estado yo propongo contratar una empresa internacional. Mira, yo creo que la experiencia más exitosa, pero cruel, sería la de Gómez, que creó el Estado Nacional Venezolano. Bueno. La de Gómez fue una cruel, dictatorial, sanguinaria, pero creó el Estado Nacional Venezolano. Creó el Sistema Nacional de Hacienda y Fisco, creó el Ejército Nacional, creó el Sistema Nacional de Carretera. Es decir, Gómez tuvo una experiencia militar, hubo una experiencia de un militar exitosa, que es Gómez con la creación del Estado Nacional. De allá para acá, no hemos tenido una sola experiencia militar exitosa. La gente podría decir la de Pérez Jiménez, pero esa fue tan sangrienta o más sangrienta que la del propio Gómez. Y la que tenemos ahora ha sido una experiencia militar frustrada, porque detrás de cada chanchullo, lo dice creo que Capriles, lo dice por ahí, detrás de cada chanchullo siempre aparece la cabeza de un militar. Impresionante. Entonces los militares deben volver a sus cuarteles, deben hacer lo que realmente deben hacer y constitucionalmente los tiene consagrados a defender la patria, a defender la Constitución, a defender la democracia, a hacer
no deliberantes. Es decir, a eso debe quedarse la Fuerza Armada, porque cada vez que han incursionado en la administración pública y la han colonizado casi totalmente, la administración pública venezolana deja mucho que desear, burocrática, atrasada, lenta, paquidérmica. Eso es la administración pública venezolana colonizada fundamentalmente por el sector militar. Así que una parte del debate importante en Venezuela debe ser cómo las Fuerzas Armadas deberían retirarse de sus cuarteles. Ojo, lamentablemente con un desprestigio increíble, porque se lo han ganado el desprestigio, por su performance, por la manera como verbalizan las cosas y cómo han hecho las cuestiones desde 17 años por acá, ¿no? Mira, chico, hay un detalle que yo creo que es bueno que se comience a manejar, porque yo tengo la impresión de que en algún momento Venezuela recobrará la cordura, y recobrando la cordura, Venezuela volverá otra vez a transitar las sendas del éxito. Pero para que eso ocurra, es necesario reconciliar el país. Hay una nota que leo acá que me envían y dice: para pensar en el futuro, en el presente, hay que olvidar rencores antiguos. Y eso lo dice Fernando Mírez, que es un filósofo muy conocedor de la política venezolana. Y yo sigo insistiendo en lo siguiente. Miren, los presidentes tienen responsabilidades más allá de lo que su ideología les puede indicar. Porque los presidentes no fueron electos, y ningún presidente en Venezuela fue electo para crear en Venezuela un país socialista. Eso no es verdad. Decir que el pueblo los eligió para eso es mentira. El pueblo los eligió a ellos en una democracia. Y para gobernar bien. Y para gobernar bien. Ahora, cuando no se puede gobernar bien por mil razones, por obstáculos que pone la oposición, o también por incapacidad, o por no saber escoger los colaboradores, a veces uno tiene que hacer un alto y revisar todo, pues. Revisarse todo, y cuando uno oye críticas de personas muy cercanas que también tienen que perder cuando se hace un mal gobierno, es bueno oír, ¿no? Y cambiar. Alguien hablaba de una novela que se llama El Gato Pardo, que muy poca gente ha leído, pero todo el mundo la cita porque hablan de cambiar para que nada cambie nada. Es lo que más se cita de esta novela, El Gato Pardo. Y entonces, por ejemplo, el gobierno pudiera haber cambiado para que nada cambiara, pero por supuesto, para que siguiera pensándose en la posibilidad del socialismo, pero haciendo las cosas bien. Por ejemplo, no hay razón para que después de 60.000 millones de dólares destinados a la actividad eléctrica en 2008, y que hayan pasado 8 años y no lo hayan resuelto, y ahora pretendan decirle a la gente que en 40 días se acaban los racionamientos, porque ellos suponen que, alguien me dijo ingenuamente, es que no está lloviendo sobre el Guri, es que el Guri no se llena con el agua, con las lluvias que caen allí. Es verdad, es que a mí me da una cosa, porque es que son tan ingenuos. Tendría que llover mucho en las cabeceras de los ríos que alimentan al Caroní y al propio Caroní para que se llenara nuevamente esa represa, que yo dudo que alguna vez vuelva a tener los niveles que tuvo en su momento. Lo dudo, de verdad, porque allá han deforestado y han dañado mucho el ecosistema. Pero entonces, si eso es así, el equipo que gobierna, el equipo cívico-militar que gobierna, del que no sabemos quiénes son, pero que cada vez que tienen oportunidad hablan de que es una junta cívico-militar y de la que Maduro es la expresión, cosa que tampoco está en la Constitución, y que el Tribunal Supremo de Justicia no se ha dado cuenta. Porque cuando el Tribunal Supremo de Justicia se dé cuenta que en Venezuela manda una junta cívico-militar, inmediatamente le dice: señores, usted no puede seguir mandando porque esto es inconstitucional, incluso antes de que alguien se lo plantee. Ya los Pero es que la ley de vivienda no ha sido llevada al tribunal y ya declaró inconstitucional. Porque este Tribunal Supremo de Justicia ha demostrado que así trabaja. Fíjate tú, en 17 años la Asamblea Nacional nunca aprobó tantas leyes como que le han aprobado a estos tipos en 5 meses. Es increíble la cantidad de leyes que aprueban. Es una máquina de hacer leyes. Dígame si así hicieran chorizos. ¿Ah? Uy. Pero el Tribunal Supremo también ha demostrado alta eficiencia, porque una vez que aprueba una ley, una vez que para atrás. Bueno, fíjate que el de enmienda no se ha llevado al tribunal. Pero se va a llevar. Eso es inconstitucional. Pero arena, para que no gasten papel, arena. Está aquí el ahorro. Entonces yo digo, mire, amigo, pero para que la gente vea, yo creo que yo no voy a pedir la renuncia de Maduro, porque yo no suelo hacer esas cosas, porque yo no le pido a nadie que renuncie.
porque yo después que leí ese célebre poema de Andrés Eloy, quedé curado contra la renuncia. Pero por ejemplo, miren, en la República Socialista el canciller también es importante, no como Jagua, que no ejerció, pero sí, por ejemplo, que un vicepresidente que pase a ejercer la presidencia. Si en la Unión Soviética, mira, Khrushchev llegó porque se murió Stalin, pero de allá en adelante fueron cambiando. Cuando ya el presidente no podía, pues se le acababa la gasolina, entonces venía otro. Claro, chicos, para poder airear, para que la gente sienta que se le quita algo de la presión. Y yo estoy seguro que, como yo estoy hablando ahora, muchos pueden estar hablando. Por ejemplo, ahora que tú estás diciendo eso, por ejemplo, se acuerda, por consenso dentro del chavismo, por supuesto, que el presidente Maduro debería irse al poder y ser sustituido, por ejemplo, por Aristóbulo Isturi. ¿Tú crees que eso aliviaría? Claro, aliviaría, y la oposición tendría obligatoriamente que aceptar que Aristóbulo Isturi, presidente, con un acuerdo para terminar el periodo, y después hay unas elecciones donde el PSV lanza su candidato y la oposición lanza su candidato y salimos de este problema, porque la Asamblea Nacional no podrá nunca destituir al presidente, ni le podrá recomendar el mandato, ni le va a hacer revocatorio. Lo que tienen que trabajar, a mi manera de ver, después trabajar en paralelo, pero el revocatorio pareciera que va a ser muy difícil de lograr. Entonces, un consenso. Y yo creo que el revocatorio es más fácil que se logre que las otras dos. Bueno, sí, pero las elecciones de gobernador están ahí. Entonces, hay que ir a esas elecciones porque son constitucionales. Lo que digo es que un acuerdo político que pudiera cambiar las cosas y llevar el país por 2 años, intentando recuperarse, quizás en ese momento vuelva a llover. O el caballo habla. Quizás vuelva a llover, quizás algunas de las plantas que están dañadas se pueden recuperar, y en vez de 4 horas de racionamiento podemos quedar en 5. Y además de eso, los precios del petróleo pudieran repuntar. Es decir, hay tantas cosas que pudieran pasar, pero es necesario quitarle presión a la sociedad venezolana. Lo que yo vi ayer en Maracaibo, mire, es terrible porque era en todos los lugares. Y no lo que dicen estos caballeros del Partido Comunista, que por cierto, en la última elección salieron pero mal. En la última elección, casi que desaparece el Partido Comunista. Hoy en día el Partido Comunista no es la expresión de nadie. Bueno, por eso, pero ellos alardean de que son un partido de cuadros. Sí, bueno. Pero porque cabe en un marco. Cabe en un marco. Pero una cosa, Francisco, eso es una opinión respetable que hay que discutirla. Pero Adolfo Suárez decía que el futuro no está escrito porque quien lo escribe es el pueblo. Y yo creo que es un derecho constitucional que el pueblo organizado y reunido y con el porcentaje de firmas que la Constitución exige pueda pedir el revocatorio. Y si el pueblo exige, se reúnen los requisitos, si Tibisay Lucena se digna entregar la planilla para recoger la firma, la oposición logra recoger las firmas y son presentadas al CNE, el CNE no le quedará más remedio que convocar el referéndum revocatorio. Y eso es una garantía constitucional que el pueblo tiene. Yo no sé qué va a decir el Tribunal Supremo una vez que se reúnan las firmas y se convoque el referéndum. Pero mira, Arena, hay una cosa que es la siguiente. Una vez un tribunal, una vez un Consejo Nacional Electoral tenía las firmas completas. Y dijo que eran planas. Tenían las firmas completas y no hallaban qué hacer. Y alguien le recomendó que en la madrugada el presidente del Consejo Nacional Electoral dijera que esas firmas no valían porque esas firmas eran planas. Aquel montón de firmas dijeron que las recogió. Un solo tipo firmó casi 20 millones de firmas. ¿Ok? Entonces, desde ese momento que tenían a Chávez a punto de caramelo, porque el revocatorio, si en ese momento se hacía, ¿qué hizo Chávez? Cambió toda la estrategia. Logró someter a la oposición, no tanto porque cambiaron las condiciones, sino porque la oposición en ese interín se dividió. La oposición se divide en ese momento y por eso logra Chávez sostenerse. Porque si no de no ser así, si el gobierno democráticamente acepta que las firmas eran correctas y algún día la persona que declaró ese día en la madrugada del CNE lo va a contar, él lo va a contar porque yo sé que lo va a contar. Y nos enteraremos de todo lo que pasó. Como ha pasado, mira, tú no viste que cuando se alcanzó una mayoría de 112 diputados, con una cinta
apócrifa porque no se sabe quién la hizo ni cómo la hicieron. Un tribunal acepta dejar sin representación parlamentaria a un Estado. Sí, pero es una violación, pero Arena... Claro, ese sí es un golpe de Estado en proceso. Pero justamente, Arena, pero lo que pasa es que los comunistas quieren el poder, todo el poder para siempre. Ese es el inconveniente que hubo con los comunistas. Si los comunistas hubieran entendido que podían ir a hacer sus políticas en un juego democrático, de alternabilidad, ok, otra cosa, pero el problema con los comunistas es precisamente que ellos quieren todo el poder para siempre, y entonces, por supuesto, una parte de la sociedad se rebela contra eso por las libertades democráticas, pero es peor cuando alguien quiere todo el poder para siempre y hace las cosas mal. ¿Cómo le explican al país lo que pasó con el problema eléctrico? ¿Cómo le explican al país que secaron el Guri? Porque mucha gente puede creer que el Guri lo sacó Leopoldo López, y yo no, a lo mejor hasta verdad es, porque a Leopoldo López lo han acusado de tantas cosas, que a lo mejor Leopoldo López fue el que a lo mejor secó el Guri. Y entonces, pero decía alguien que los comunistas son capaces de acabar con la arena en el desierto del Sahara si los ponen a administrarlo. Y a veces en la juventud uno creía que esa era propaganda anticomunista. No, no, es verdad. Miren la Unión Soviética, después de 60 años de comunismo en que quedó. Y China está mejor porque rompió con el comunismo, quedó solamente el Partido Comunista, que le pueden poner cualquier nombre. Eso es una dictadura que hay en China, pero cambiaron el sistema económico. Y los cubanos lo querían cambiar. Y los dinosaurios que tienen adentro todavía pesan mucho. Entre ellos Fidel. Me dijo alguien que Fidel, que anunció que no iba a hablar más en ese escenario. Esa era la última vez. Que era la última vez. Bueno, amenazó que se iba a ir, pero entonces resulta que Fidel, previo al Congreso, con un grupo, acordaron que si seguían la reforma, ellos iban a irrumpir en el Congreso. Y decidieron para todo. Y además deciden para todo y deciden además que Raúl siga como punto de equilibrio. Porque los sectores que pugnaban por mejorar las cosas, que fueron los que lograron los acuerdos para que se entendieran con los gringos, la presidenta de Obama, las cosas, esos sectores que habían cogido mucho cuerpo los volvieron a reducir. Ojo, con la siguiente cuestión: los Castros controlan un país que todavía tiene algo que entregar, y amenazaron que si ellos lograban más acuerdos con los Estados Unidos, ese apoyo económico lo iban a perder. Bueno, ya vendrán los papeles del Congreso del Partido Comunista. No lo van a decir tan explícitamente como yo, pero ahí están. Entonces, es cuestión de saber jugar. Ahora, este es un mundo de incertidumbre. Tú no le puedes pedir al más experto. Primero, que los politólogos no son los que son capaces, van a llevar las cosas a buen puerto. Sirve para analizar, pero no es verdad que un politólogo es el mejor político. Y luego, en la incertidumbre, no solamente tienen inconvenientes para captar lo que está ocurriendo los del gobierno, también los de la oposición. A veces hay algunos que están jugando adelantados, pero sin árbitro. Nos vamos a la pausa. Aquí seguimos, amigos, y a pesar de lo que se viene sosteniendo por parte del Partido Comunista de Venezuela, en el sentido de que en Venezuela no hay descontento social, no hay descontento, que todo está bien, y a pesar de que la electricidad en algunos sectores no ha llegado después que se fue en días pasados, a pesar de que no tenemos agua, a pesar de que la inseguridad es terrible, a pesar de que no se consiguen medicinas y no se consiguen alimentos, el pueblo venezolano está contento. No hay descontento social, no hay gente molesta, y seguramente lo que hay es un interés de sectores de oposición de amargarle la vida al presidente Maduro, que no se le amarga la vida porque él sabe que todo está bien, que no hay problema, que el único problemita que hay es el del golpe que anuncia Padrino, pero ya Padrino también nos dijo, que él tenía eso controlado. ¿De acuerdo? O sea, que tampoco por ahí hay inconvenientes, porque el partido está unido.
Y las Fuerzas Armadas son un todo detrás de Padrino y Padrino detrás de Maduro. Lo que quiere decir que lo único que hay en contra es la Asamblea Nacional, pero una Asamblea Nacional que pronto el Tribunal Supremo de Justicia primero va a acordar que la Asamblea Nacional no puede reunirse en sesión porque es anticonstitucional. Sí, además el Tribunal Supremo de Justicia acaba de declarar definitivamente que en Venezuela nadie podrá llamarse Luz Marina. Luz Marina, claro. Marina sí, pero Luz no. La loca Luz Caraballo. ¿Cómo se llama Luz Caraballo? Caraballo nada más. Caraballo nada más. Bueno, no, es verdad, el Tribunal Supremo en estos días, en la sala... Está muy activo, ¿ah? No, muy activo, pero como ellos pueden actuar como sin que nadie se los pida, van a acordar en su sesión, primero, que la Asamblea Nacional no puede reunirse en sesión. Sí, señor. No debe, porque es generar un factor desestabilizador y además anticonstitucional. Y yo creo que en eso tienen razón. Porque si unos tipos, pierde tú la gente, ¿no? Porque también es que la Asamblea no puede hacer eso. La gente ve que la Asamblea Nacional ha hecho como 5, 6 o 7 leyes en 4 meses. Y entonces viene la gente y compara con la de Diosdado, 2 leyes y 7 habilitantes. Sí, entonces, claro, el factor desestabilizador está allí porque la gente se da cuenta que esta asamblea hace leyes y la otra no. Entonces, eso es lo que preocupa. Por entonces, eso es que hay un nuevo cántico. Seguid el ejemplo que Diosdado dio. No legisle. Porque el Tribunal Supremo considera, y en su razón, que una Asamblea Nacional que legisle. Mira, es una amenaza para el país. Claro, por lo tanto, también se priva a la Asamblea Nacional de su capacidad legislativa. Porque por ahí es que hay problemas. ¿Cómo es posible que nosotros... Ahora, tiene una nueva ley, que me la acaba de pasar de aquí, la Tribunal Supremo obligará a todos aquellos que tengan cochinito a romperlo para que saquen las pullas que tienen ahí reunidas. Bueno, te digo que va a ser difícil. Esa ley va a ser difícil de cumplir porque hace rato que la gente rompió los cochinitos. Sí, ¿no? Y además la gente está, como no hay cochinito, la por gente cierto, está reuniendo potes de leche. Tú sabes que el presidente Maduro, cuando envía al Congreso, a la Asamblea Nacional, el decreto de emergencia económica, nombra a este muchacho Luis Salas, pero que ya nadie sabe dónde está él ahora. Pero nombra a Pérez Abad. Y entonces, pero resulta... Oye, ¿qué se de la vida de Pérez Abad? Sí, por eso te iba a decir, la crisis económica es tan brava y nadie sabe de Pérez Abad. Yo creo que Pérez Abad renunció. Es que no ha vuelto a salir, ¿eh? ¿Ah? ¿Qué se ha hecho? Nadie ha visto a Pérez Abad. Ni a Linda. Por eso te estoy diciendo. Nadie lo ha visto. Oye, y el ministro la ministra de Salud, ¿cómo se llama? La señora... La señora... Es una señora. Nadie sabe. Nadie sabe. Bueno, resulta que Venezuela es el único país de América Latina que siguió aumentando el porcentaje de enfermos de malaria y proporciona a América Latina el 23% de enfermos de malaria. Una cuestión que en los 3 últimos lustros había casi desaparecido del país. Bueno, sí tenemos algo que mostrar. ¿Oíste? Tenemos algo que mostrar. Hemos incrementado los números de enfermos de malaria. Y eso es una cuestión muy negativa para la gente, pero positiva en las estadísticas del gobierno. Al fin hay algo positivo en la lista del gobierno. Ahora, ¿tú crees que Venezuela le sigue vendiendo energía eléctrica a Brasil? Barata, además. Sí, bueno, no, por debajo. Porque claro, porque supuestamente es un convenio. Oye, pero los brasileños también, cuando nos venden a nosotros la comida, no nos la venden barata. Hasta nos la venden con sobreprecio. 2 millardos de dólares, chicos, para comprar carnes y la carne nunca la vimos. Bueno, no, esto es fuerte porque Venezuela le sigue vendiendo la energía a Brasil 7 veces más barata que lo que tiene que el precio internacional. Y Brasil, chico, también debería... Tú sabes que por lo que le venden a Brasil pudieran darle electricidad sin problemas a Bolívar y a Anzoátegui. Bueno, fíjate, el caso no es porque pensemos que no deberíamos dar ayuda a Ecuador, un pueblo que ha sufrido un terremoto que ha dejado casi 700 muertos, con las estadísticas nuevas que han salido, ¿no? Pero el primer avión que llegó a Ecuador con ayuda humanitaria fue el de Venezuela. Y me parece bien que nosotros seamos solidarios con los pueblos del mundo. Y la gente dijo ya, pero ¿cómo es posible que Venezuela le haya quitado a esa gente que está pasando necesidades, que están prácticamente al borde de una crisis humanitaria? Bueno, a eso iba. Entonces, pero es que el país necesita ayuda humanitaria. Y resulta que el gobierno ha negado la ayuda humanitaria en medicina de Suiza y de otros países europeos.
nosotros necesitamos ayuda humanitaria, necesitamos alimentos además, y tenemos que pedírselo al mundo, porque, mira, tenemos una crisis que ya es demasiado grave, y el terremoto nuestro es de 17 grados en la escala de Richter. Los últimos 17 es un terremoto lo que hemos tenido. Entonces necesitamos medicina. Esto es un mensaje para el mundo. Yo sé que nos están viendo en varias partes. Esto es un mensaje para el mundo y ojalá que nos oigan. Necesitamos medicina, necesitamos comida, necesitamos agua potable, porque ya casi no tenemos para beber y mucho menos para bañarnos. Venezuela está pidiendo auxilio y el mundo debe darnos auxilio porque en el país no se consigue nada o se consigue muy pocas cosas. Y la demostración es las largas colas que hay en los supermercados. Mucha gente no sale con nada porque no hay absolutamente nada. Un kilo de arroz cuesta más de 1.000 bolívares. Medio kilo de caraotas rojas cuestan 1.500 bolívares. Entonces, ustedes se imaginan la crisis que tenemos, porque según las cifras que da hoy en la prensa, la cesta alimentaria está en 142.000 bolívares en Venezuela. Muy poca gente gana esa cifra, muy poca gente, yo creo que poquísima, gana esa cifra mensualmente para hacerse de la cesta alimentaria. 142.000 bolívares es demasiado dinero. No, muy poca gente. ¿Ah? Muy poca gente. Entonces, y estamos al borde del hambre. No, y algunas empresas han recortado sus gastos dramáticamente. Sobre todo los gastos que tienen que ver con la publicidad. Los han recortado dramáticamente porque es que en el país prácticamente tú no consigues nada. Y lo grave de todo es que todavía quedan unas reservas, ¿no? que deben estarse acabando pronto. y la que está sustituyendo a la que se está acabando viene con unos precios verdaderamente incontrolables. Decía ayer alguien que la leche tenía que tener un precio de 400 bolívares el kilo, pero es que la venden en 2.500. ¿Cuánto? El kilo de leche lo están vendiendo en 2.500, 3.000 bolívares. Bueno, pero sin embargo dicen los industriales que ellos podrían vender la leche a 400, está bien. Y eso es un precio que no es elevado en función de cómo está la sociedad venezolana hoy, cómo están los precios, pero es que los salarios son muy bajos, de verdad. Mire, la gente, yo lo vengo sosteniendo desde hace tiempo atrás. Una cosa son las libertades democráticas por las que los venezolanos, después que las sociedades resuelven sus problemas de alimentación, de servicio y cosas de esas, comienzan a pensar en las libertades democráticas y esas cosas que les son muy caras también. Pero ahorita la crisis es porque el que se enferma, mire, yo todos los días recibo acá en el Twitter infinidad de personas que me solicitan que retuitee, que les busque la medicina, y no se consiguen. Algunos tienen la suerte de no tener tantas complicaciones y desde el exterior le envían las medicinas, pero en el exterior las medicinas son muy costosas. Aquí las medicinas eran muy baratas y el gobierno las tenía controladas, los precios, controlaron todo. El asunto fue que controlaron todo y al final todo se descontroló. Controlaron todo, pero no controlaron a los que se estaban llevando los reales. Ellos lo saben. Lo dijo el señor Giordani, que estuvo, o Navarro, que estuvo en el Parlamento. Giordani no quiso ir después, por no lesionar el buen nombre de los que se llevaron los reales. Navarro habló de la enciclopedia, y es verdad. Traían las enciclopedias por el Puerto Cabello, pagaban las enciclopedias, y las enciclopedias después venían y le daban valor agregado empaquetándolas en papel periódico, y las gandolas se las llevaban a Cúcuta como desechos, ¿no? Para reciclar. Al llegar a Cúcuta, volvían a embarcar otra vez las enciclopedias y volvían a pagar y entraban a Venezuela. No sabemos cuántas veces lo hacían. Eso lo dijo Héctor Navarro, y dijo que se lo contó Barroso, el general Barroso, que era el director de Cadivi. Oye, que desde el gobierno nadie dijera nada. El propio Barroso, que lo ascendieron hace poco, no dijo absolutamente nada. Y lo dijo Navarro, que era ministro. Y que en el partido no hay una voz que clame por la decencia, que es lo que preocupa, porque cuando mandaban los adecos y los copellanos, sí es verdad que había corrupción. Pero los medios se convertían en un bloque. Un bloque de denuncia. Y en el partido había gente que salía a denunciarlos. Salía a denunciar a los corruptos de su partido. Nunca denunciaron a los corruptores, pero ahí están. Si no buscamos la literatura de la época, los extravíos del poder de Héctor Malavé Mata, los libros que escribió Américo Martín y Moisés Moleiro,
Sí, con con las denuncias de Piñerú Ordaz. Las denuncias de Piñerú Ordaz. Entonces, claro, las de Gonzalo Barrios. Entonces, señores, yo digo, en el partido será que, en el PSV será que no hay nadie que tenga sensibilidad frente a estos asuntos. Por cierto, que Gonzalo Barrios le dio una gran lección que fue asumida enteramente por el ministro, o sea, por Rodríguez, cuando dijo que en Venezuela no había razones para no robar. La asumió bueno, Ali Rodríguez. Pero Ali Rodríguez dijo, según cuenta Víctor Poleo, en una entrevista que le hace al diario el semanero tal cual, que parece que tal cual vuelve otra vez a diario. Ojalá. Sí, vuelve a diario tal cual, pronto. Ojalá, qué bueno. Él dijo que él una vez le planteó a Rodríguez que estaban robando. Y Rodríguez le dijo, bueno, que era posible robar porque si fracasaba la revolución, por lo menos quedaban con dinero. Y Giordani le dijo a este caballero que era presidente de PDVSA, el general Alameda, Guayquepuro Alameda, le dijo que el gobierno salía mejor mientras más pobres hubiera, porque habiendo pobres había caldo de cultivo para seguir con la revolución. Pero tampoco era que se le fue la mano también. Claro. No, está bien. Yo te pregunto, Francisco, pero es que ahora somos pobres todos. Sí. Ahora, ¿de dónde crees tú que estés planificándose el golpe de progreso? ¿De Miami, de Washington, de Bogotá o de Madrid? Chicos, yo creo que es de Madrid. Porque ahí está Florentino Pérez y el Real Madrid. ¿Tú crees que es de Madrid? Sí. Yo creo que yo veo a Cristiano, a Benzema y al Bale y al Pepe, que tiene una cara de malo. Sí, es posible, ¿no? Es decir, porque en verdad en Venezuela los golpes se han planificado siempre afuera. En Washington hay una manía por el golpe de Venezuela. En Miami la tienen en los cafés, en los cafetíos donde están los venezolanos. Están los cubanos. Donde estaban los cubanos, que ahora están los venezolanos. Urdaneta planifica los golpes de Estado en una pizzería que tiene ya. Sí, la otra es Bogotá porque ahí está Uribe. Y Uribe no, nada más no. Ahí está el golpista estrella venezolano. También, es verdad. Y está otro, el que los asesora, JJ. No, JJ no está en Colombia, lo hacen preso. Así. Y el otro es en Madrid, ahí está Rajoy y compañía. No, y Cristiano. Está Cristiano. Bueno, en los golpes en Venezuela se han planificado, los golpes de este gobierno, desde hace 17 años para acá. Sí, chico, y hay todavía, pero hay gente presa por los golpes. Hay una señora que la maltrataron mucho, una militar, en aquel golpe azul, océano, no sé qué cosa. Golpe azul, ¿no? Golpe azul. Entonces, y hay otros que, pero no, nadie sabe dónde está Julito Vélez. Nadie sabe. Los paracachitos sí no están en Venezuela. No, se fueron todos para Colombia. Y no se sabe dónde está Orejita. Orejita ahí que vino a matar a un alcalde en Venezuela, en Maracaibo, en el Zulia. Y Orejita nunca se supo. Orejita, ¿dónde estáis vos, muchacho? ¿Ah? Y entonces Julio, es un invento. Y resulta que el Julio Vélez que agarraron no era el mismo. Era otro Julio. Era otro Julio y lo pusieron en libertad, creo que está en Barquisimeto. Y el testigo estrella, creo que está manejando un taxi. De eso de la ¿No estaba en Yaracuy? Bueno, estaba manejando un taxi. Sí. Claro. Pero sirvió de musa. Transporte la que da los autobuses, los carros. Sirvió de musa para el libro de Isaías Rodríguez. Pero fíjate que Isaías ha quedado con tanta vergüenza que no ha vuelto a Venezuela. ¿Dónde está él? Isaías está escribiendo poemas en Madrid. A las orillas del Po. Del Po. Bueno, ojalá que... P-O. No es P-U. Es P-O. P-O, claro. Es P-O. P-O. Y ojalá que realmente siga escribiendo en P-O porque a orillas del Po. Ah, orillas del Po. ¿Y por qué me dijiste P-O? No, P y O. La P, el río Po, chico. Ah, el río Po. Claro, chico. Tú también, Arena, tú tienes que mejorar tu conocimiento de geografía. Tú deberías reunirte con Maduro de vez en cuando. No, porque como lo que sale de la pluma de Isaías Rodríguez son puras esas cosas, ¿me entiendes? Entonces, mira, aquí alguien dice que están pidiéndole, le piden que también la gente viene y le dice, solo recibirán dinero, dólares para viajar al exterior los que tengan cuentas en un banco estatal. La gente se vuelve loca. Y aquellas colas para recibir la tarjeta de crédito del Banco de Venezuela, del Bicentenario, del Tesoro, todas esas cosas. Y entonces resulta que la gente mete su planilla, ¿no?
sus carpetas, y entonces la gente ya en el banco, los empleados empiezan a reírse. Así. Y llega la gente con las carpetas marrones, porque tienen que ser marrones. Entonces dice, yo fui. ¿Tú fuiste? Y el desgraciado se reía. No, chico, entonces llega la gente a los bancos. Entonces, bueno, meten las carpetas y le dicen, mire que para los dólares en efectivo tienen que ser con 5 días. Entonces, cuando se acerca el viaje, comienza la gente a correr para allá. Y va y dice, no ha llegado nada todavía. Y no ha llegado nada. No hay plástico. Entonces le dice, bueno, pero alguien le dice, no, pero váyase tranquilo, que con lo otro sí. Mire, cuando le digan así en el banco, si usted no le dan los dólares en efectivo, no vaya. No vaya. No haga el viaje. No vaya porque la tarjeta no va a pasar. La única tarjeta que medianamente pasa en algunos lugares es la del Venezuela. A la vicepresidenta del Banco Bicentenario. ¿Qué le pasó a ella? Ella metió su carpeta. Ella metió su carpeta para viajar y no le salieron los dólares. Es que no hay. Entonces los que están en el DICON, eso es mentira. Porque el gobierno si el gobierno tuviera dinero para inyectárselo al DICON, la oferta sería superior a la demanda calculada sobre una demanda diaria y no la tienen. Entonces, por supuesto, ¿qué es lo que están haciendo en el DICON? Que los únicos que reciben dinero en el DICON, dólares en el DICON, son los que diconean de la mula. Si no, no reciben. Entonces Polar llega a querer pedir para producir margarina, pastas, arroz y todas esas cosas, y le dicen, no hay. No, métase ahí en la lista, está en la lista. Llegan otros y sí le dan. Bueno, a lo mejor le dan porque son rojos, a lo mejor le dan porque se bajan del DICON, en fin, tantas cosas que pueden pasar. Pero la mayoría de los industriales que tienen que seguir trabajando en sus empresas, porque paralizarlas sería peor, más costoso, tienen que trabajar con un dólar paralelo que extrañamente también ha estado bastante poco, se está moviendo poco con comparación con como se movía los meses atrás. Ahora, el gobierno sabe qué es lo que ocurre, el gobierno tiene la fórmula para resolver eso, plan antiinflacionario y buscar ayuda en recursos internacionales para lograr mejorar la calidad, la cantidad de nuestras reservas y además cambiar todo lo que tiene que ver con las libertades económicas y las libertades políticas para que la inversión extranjera regrese. Si la inversión extranjera no regresa, si la inversión extranjera, mire, cuando el ministro habló de golpe, tenga la seguridad que los organismos internacionales, de las empresas que quieren invertir en Venezuela, dicen, no, si el ministro de la Defensa está hablando de golpes de Estado, yo voy a esperar qué pasa. Así es. Entonces, por eso digo yo que las palabras hay que cuidarlas. Son una cosa increíble. Claro, las palabras hay que cuidarlas. Entonces, cuando el presidente habla de que están desestabilizando, que está y aquello, y cuando el presidente decide enfrentar todos los días en cadena nacional a Lorenzo Mendoza, ¿quién en su sano juicio puede traer dinero a Venezuela para invertir? Oye, eso es una cosa ilógica. El propio Chávez terminó reconociendo después de 2002 que el golpe de Estado había sido muy duro para la economía venezolana, pero él no lo pensó así cuando dio su golpe de Estado en el 92. Claro. Él no pensó eso, pero sí lo vio en el 2002. Dijo, el golpe de Estado nos ha dado muy duro a la economía nacional, y es verdad, pero él dio 2 golpes de Estado y le dio en el alma a la economía venezolana, que por cierto se recuperó en el periodo que fue del 92 hasta el 89, hasta el 99. Pero es que eso es así, por eso es que los economistas son buenos en los gobiernos siempre y cuando los gobiernos entiendan lo que le están diciendo. Pero si usted en vez de tener un economista tiene a Marcos Torres, tiene a ICEA y tiene a otros, usted no va a poder entender nada porque ellos tampoco saben. ¿Cómo es posible que el ministro de Economía tiene que estar en el gabinete? ¿Y sabe dónde lo sacaron? Después de ser el jefe de la economía lo sacan para ser ministro de la alimentación. Y así es con todos, los cambian de un lugar Amigos, a otro. Da la impresión que por la expresión de Mario se nos acabó el tiempo por hoy. Aprovechamos para esta clase, este programa didáctico. Mañana es miércoles y no sabemos si vamos a hacer un programa didáctico o de apaciguamiento o cualquier otra cosa, pero mañana vamos a traer a un señor de los que de los que recibe las carpetas allá en el Banco de Venezuela.
parece bien.